El Bayern ya espera rival en los cuartos de final de la Champions después de eliminar a un Paris Saint-Germain que vuelve a caer muy pronto en la competición para la que se creó este proyecto y para la que ha gastado muchísimo dinero. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el partido y también a repasar lo que significa este resultado para ambos equipos. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenemos a dos nuevos equipos en cuartos de final de la Champions League 2022-2023. El Bayern lo ha hecho venciendo en el total de la eliminatoria por 3-0 a un Paris Saint-Germain al que ha superado, además de en el juego también clarísimamente en las áreas, y el Milan, el conjunto italiano, que vuelve a estar en cuartos de final después de muchísimos años, después de empatar a 0 en Inglaterra ante un Tottenham que no ha podido ni siquiera llevar el partido a la prórroga, y eso que tuvo, pues el segundo partido, la vuelta, jugando como local. En este vídeo vamos a analizar, vamos a repasar lo que ha ocurrido y lo que significa este resultado para el Bayern y para el Paris Saint-Germain en un encuentro, el de vuelta, principalmente marcado por dos partes muy diferentes. En la segunda vimos un Paris Saint-Germain que de nuevo vuelve a caer, demostrando ser un equipo sin alma, un equipo que, pues cuando ha recibido el segundo gol no ha tenido prácticamente capacidad de reacción, tampoco la han tenido desde su banquillo, un equipo que vamos a ver si no cambia de cara al próximo verano varias piezas importantes, porque la sensación es que este tridente Mbappé, Messi, Neymar está totalmente acabado. No tiene ningún tipo de sentido mantener a estos tres futbolistas juntos. Creo que lo venimos viendo varias temporadas, obviamente también la temporada pasada con la llegada del argentino, pero antes habíamos visto también ese tridente Di María, Neymar, Mbappé, ¿no? Que al final llevó al Paris Saint-Germain a su primera final de la Champions, que le acercó mucho a ganar ese primer título, precisamente frente a un Bayern que hoy celebra, y no solo por haberse clasificado, por haber evitado la eliminación, que creo que obviamente al enfrentarse en un partido tan importante en octavo de final es lo primero, lo más destacado, ¿no? Evitar los problemas que puede traer una eliminación en octavos de final, principalmente para un Julian Nagelsmann que podía estar en entredicho si su equipo hubiese terminado cayendo, porque recordamos la temporada pasada cayó en cuartos de final de forma muy sorprendente frente al Villarreal, jugando además el segundo partido en Alemania, jugando como local, jugando en Múnich, y un posible mal resultado en esta eliminatoria podía haber hecho que la directiva del Bayern pensase, o se pensase, mejor dicho, si era la dirección correcta, ¿no? Si Julian Nagelsmann era el técnico indicado para llevar al Bayern a conquistar una nueva Champions o acercarse como mínimo a pelear por ella. Al final un Bayern que creo que sin ningún tipo de duda ha tenido a sus defensas como los mejores jugadores de la eliminatoria, un Bayern que ha estado o que ha sido muy superior en las áreas a un Paris Saint-Germain que, una de las claves de tener jugadores tan importantes, tan buenos, de gastar tanto dinero en futbolistas, de acumular tanto talento, principalmente es que en las eliminatorias normalmente vas a tener, gracias a tu calidad individual, más pegada que el rival, ¿no? Un Paris Saint-Germain que cuenta en su plantilla y que ha tenido durante muchos minutos a Neymar, a Messi y a Mbappé en el campo, y que en la portería contraria tenía a Donnarumma, se ha enfrentado a un Bayern que en el área contraria tenía principalmente a Choupo-Moting y en su área tenía a Jan Sommer, ¿no? Defendiendo. Así que para que veáis, para que comparemos esa tremenda diferencia de calidad que había en las áreas, y pese a ello el Bayern se ha terminado imponiendo, como os digo, yo creo que principalmente porque la defensa del conjunto alemán ha estado espectacular, sobre todo, más en acciones individuales que en acciones colectivas. Ya lo comenté en el vídeo de análisis que hicimos en ese partido de ida en París, con la victoria del Bayern, con un Pavard espectacular, también con un Matthijs de Ligt espectacular, y hoy más de lo mismo, con de Ligt brillando de nuevo, evitando sobre la línea lo que hubiese podido ser, o lo que habría podido ser el 0-1 de Vitinha en la primera parte, y también un Alphonso Davies que tanto a Messi como a Mbappé les ha bloqueado dos disparos prácticamente en el área pequeña, en acciones muy claras. Los defensas del Bayern, como os digo, son para mí los mejores jugadores de la eliminatoria, y un Paris Saint-Germain que también ha tenido en Sergio Ramos, el que para mí ha sido su mejor jugador de la eliminatoria. La parte positiva para el Bayern es que evita esos problemas que podía tener una eliminación temprana, que da más aire para trabajar
a un equipo que no está viviendo una temporada sencilla en la Bundesliga, donde está lejos de, bueno, pues el dominio que debería tener este equipo, ¿no? Por la plantilla que tiene, y además le da aire bueno, pues para evitar problemas también a Julian Nagelsmann, y le permite tener más continuidad. Todo lo contrario para un Paris Saint-Germain que ha vuelto a caer, que ha vuelto a dejar una sensación, como ya vimos en la primera parte en París, de ser un equipo sin almas, y de ser un equipo que no tiene claro lo que tiene que hacer. Hoy lo hemos visto en una segunda parte en la que no ha habido reacción por parte de los jugadores, y tampoco desde el banquillo de un Galtier, que vamos a ver si con la llegada de Luis Campos, bueno, pues se cambia las últimas decisiones o la forma en la que los entrenadores del Paris Saint-Germain terminaban sus temporadas después de ser eliminados en Champions, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que obviamente esto es otro fracaso para un Paris Saint-Germain que, según le he leído a Mr. Chip justo antes de comenzar a grabar el vídeo, solo ha pasado de octavos de final, solo ha superado los octavos de final en 2 de las últimas 7 temporadas. Una cosa increíble para un equipo, bueno, que en principio, o bueno, sin principio, ¿no? Que tiene tanta calidad, que acumula tantísima calidad, pero al que vuelve a faltarle orden, al que vuelve a faltarle, bueno, pues ser un equipo, en definitiva, ¿no? Que las piezas encajen, que las piezas una mejore a la otra, y así sucesivamente. Hemos visto a un Paris Saint-Germain que ni siquiera en esta ocasión ha sido mejor en las áreas que su rival. Además, ha sido mucho peor para mí en el juego durante al menos 90 de los 180 minutos que se han disputado en el total de la eliminatoria, ¿no? Al final, un Paris Saint-Germain en el que obviamente hay que señalar a los jugadores que tienen que tirar más del carro, un Neymar que ha vuelto a quedarse sin poder jugar el partido de vuelta, sin poder estar en un partido decisivo por esas continuas lesiones, sobre todo en los tobillos, cuando llegan los días de la verdad. Un Leo Messi que vuelve a demostrar que en este momento de su carrera es un jugador ya que tiene limitaciones muy importantes, que necesita muchísimo del colectivo para poder brillar, que necesita jugadores que le acercan al área rival para poder marcar la diferencia, y un Kylian Mbappé que es cierto que fue el revulsivo que necesitó y que mejoró al Paris Saint-Germain en el partido de ida, pero que hoy ha estado totalmente desaparecido, y en las pocas acciones en las que ha participado ha dejado, bueno, pues controles y muy malas acciones por su parte, ¿no? Incluso en ese tramo final sin aparecer, sin intentar tirar del carro, cuando él es el capitán y él bueno, pues él es el jugador, es el líder futbolístico de este equipo, por mucho que Leo Messi o Neymar estén o compartan plantilla con él, ¿no? Por lo tanto, todo ha fallado en el Paris Saint-Germain en esta eliminatoria, en la que al final el conjunto francés se va sin marcar un solo gol, y encajando 3 frente a un Bayern de Múnich que, como os digo, en las áreas tiene a un portero como Jan Sommer, que es bueno pero no es muy bueno, y en el otro lado tiene a un Choupo-Moting, bueno, pues que obviamente creo que todos tenemos bastante claro que es un jugador limitado, como también ha demostrado en el día de hoy, como ya demostró también en el partido de ida, ¿no? Por lo tanto, un Paris Saint-Germain al que no puede consolarse con nada, ni el juego, ni las áreas, ni tampoco la reacción, ni cómo ha terminado eliminado. Un auténtico desastre lo que significa esto para un Paris Saint-Germain, que vamos a ver si con el cambio de director deportivo tiene una forma diferente de actuar ante una muy mala noticia como es esta, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con el conjunto francés, que vuelve a llevarse otro golpe muy importante en la competición, bueno, pues para la que se creó este equipo y para la que se ha invertido tantísimo dinero. Al final, después de esta revisión, este repaso de lo que para mí significa este resultado, esta eliminatoria, el pase del Bayern a cuartos y la eliminación del Paris Saint-Germain, vamos como siempre a repasar un poquito con más detalle lo que ha sido el encuentro, ¿no? Un partido que ha arrancado con un 5-3-2 por parte de Galtier, que la verdad creo que, bueno, pues le ha servido en la primera parte para ser mejor que el conjunto alemán, mientras que los de Nagelsmann salía con un 4-2-3-1, que ya sabéis que en ataque se convierte en una especie de 3-2-5, metiendo muchísima gente por delante de la línea del balón frente a la última línea, y por eso tenía mucho sentido esa línea de 5 que planteaba el Paris Saint-Germain, que, bueno, pues ha parecido o parecía desde el primer momento que ha aprendido esa lección del partido de ida, ¿no? Un Paris Saint-Germain que desde el inicio lo hemos visto más colocado en ese bloque medio de lo que vimos en un partido de ida en el que ya sabéis
que pasó sobre todo los primeros 60 minutos defendiendo muchísimo cerca de la portería de Donnarumma, un Paris Saint-Germain que poco a poco ha ido gobernando el balón, gobernando el partido, recuperando gracias a ese bloque medio y sobre todo a las intervenciones de un Sergio Ramos y un Verratti que la verdad han completado un buen partido, principalmente en la recuperación de balón en esos primeros 45 minutos, un Paris Saint-Germain que poco a poco ha ido creciendo y que ha tenido en los primeros 20 minutos dos acciones en las que ha encontrado al espacio a un Kylian Mbappé que la verdad no ha estado nada bien en esos controles, ¿no? La sensación de que el Paris Saint-Germain había evitado o estaba evitando por completo que el Bayern jugase en campo rival, que Musiala tocase el balón, que Alphonso Davies pudiese ser profundo, que Coman pudiese ser profundo, ¿no? En definitiva, un partido igualado en el que lo más importante para el Paris Saint-Germain es que estaba jugando muy poco tiempo cerca de la portería de Donnarumma. Poco a poco ha ido pasando los minutos, el Paris Saint-Germain ha comenzado a conectar un poquito más entre líneas con Leo Messi, Verratti, Vitinha, Fabián jugaban por dentro y Arraf y Nuno Méndez le daban la profundidad al equipo francés, que en el minuto 24 ha tenido una acción muy clara, una acción de esas que os mostraba en una de las imágenes anteriores, en las que Alphonso Davies, después de una muy buena cabalgada de Nuno Méndez, el pase atrás del portugués y Leo Messi prácticamente en el área pequeña, que no podía superar, que no podía disparar sobre la portería de Yann Sommer, porque Alphonso Davies, llegando desde atrás, ha hecho una intervención absolutamente espectacular. Comenzaban a destacar los defensas del Bayern, como ya vimos también en ese partido de ida, donde ya os comenté en el análisis que hice después, bueno, que dejaron intervenciones dentro del área, situaciones al límite, de estas que, bueno, pues son remates de los jugadores rivales dentro del área del máximo nivel. Lo vimos con De Ligt, lo vimos también con Pavard. En esta ocasión el francés estaba sancionado, ya sabéis, por hacer una entrada a Messi que significó la segunda amarilla, pero hoy ha vuelto a aparecer un Matthijs De Ligt que ha vuelto a estar enorme y que en el minuto 38 de partido, bueno, pues ha marcado un gol, ¿no? Ha adelantado a su equipo, le ha dado una vida extra, evitando el gol de Vitinha sobre la línea después de un error tremendo de Yann Sommer, ¿no? Una primera parte en la que el Paris Saint-Germain ha ido de menos a más, en la que el conjunto francés ha evitado que el Bayern prácticamente se acercase a la portería de Donnarumma, ha tenido un disparo Musiala, es cierto, dentro del área, pero con el Paris Saint-Germain mucho más cómodo, con mucha recuperación de balón en ese centro del campo, gracias sobre todo a que Ramos se ha adelantado una y otra vez a un Choupo-Moting que era incapaz de quedarse ningún balón, que era incapaz de dar una salida en largo, que era incapaz también de buscar alguna acción prolongada, que no conectaba en definitiva con sus compañeros. Un Paris Saint-Germain que estaba cómodo, que es cierto que no había tenido ni a un Leo Messi ni a un Kylian Mbappé demasiado acertados o demasiado participativos cerca del área rival, pero que pese a ello había tenido dos ocasiones muy claras. La de Vitinha la sacó De Ligt y la de Messi la bloqueó un Alphonso Davies, bueno, pues que ha sido también fundamental para que el Bayern termine dejando su portería a cero en esa primera parte, ¿no? El Paris Saint-Germain haciendo una primera parte para mí notable, porque había tenido ocasiones, porque había evitado que el Bayern jugase cómodo y porque además había controlado muy bien el ataque del conjunto alemán. Una segunda parte en la que ya desde el primer minuto hemos visto que el Bayern ha salido con ganas de mandar, que ha salido, bueno, pues a ser más ese equipo que conocemos, ¿no? Que normalmente no se lo piensa al atacar, que mira o que tira mucha gente arriba, con un Musiala que se ha acercado un poquito más a la base para participar más, que a partir de ahí ha comenzado, bueno, pues a encontrar más superioridades, llevándole más el balón a Alphonso Davies, que ha tenido un duelo muy bonito contra Raf. En definitiva, un Bayern que ya desde los primeros minutos de la segunda parte, bueno, pues ha demostrado o ha tenido sus mejores minutos del partido. Ha avisado primero ha avisado primero Thomas Müller con una acción afuera de juego en el minuto 52, después ha llegado otra acción en la que Choupo-Moting, bueno, pues ha bloqueado el disparo de Kimmich, y ahí en esos momentos, ya después de 10 minutos de la segunda parte, se veía muy claro que el Paris Saint-Germain, que Galtier tenía que hacer algo para cambiar lo que estaba siendo el encuentro y cómo había comenzado su equipo la segunda parte, con un Fabián
muy impreciso, que apenas ha podido participar demasiado en la creación o cerca del área de su equipo, cerca del área por parte de su equipo durante el partido. Un Galtier que no ha movido ficha, que ha esperado muchísimo, y en esa espera ha llegado el gol de Choupo-Moting, que había completado un partido muy flojo, que ha completado una eliminatoria bastante mala para mí, pero que al final ha terminado marcando ese 1-0 gracias al pase de un Thomas Müller, que ha estado como siempre muy vivo en la presión, que ha obligado al chaval que había salido a... ¿Cómo era? No me acuerdo ahora, perdonadme. Bueno, un central zurdo jovencísimo de 17 años del Paris Saint-Germain, que ha tenido que aparecer por la lesión de Marquinhos y después creo que también por la lesión de Mukiele. Esa presión del Bayern, algo que no había podido hacer durante toda la primera parte, es lo que al final le ha terminado dando, o le ha terminado permitiendo, al Bayern adelantarse en la eliminatoria. Madre mía, que no sé hablar ya a estas horas de la noche, ¿no? Es que ha sido un día demasiado largo, la verdad, haciendo temas con el ordenador. Bueno, como os digo, esa presión, ¿no?, que al final ha provocado ese error de Verratti, que ha recibido de espaldas a la portería rival, muy cerca de su propia área, con dos jugadores muy encima. Al final el italiano, bueno, pues seguramente lo que tenía que haber hecho era quitarse el balón de encima, aunque yo creo que también el que lo podía haber visto mucho mejor era el central que le ha dado el balón, ¿no? Que al final se le ha dado a un jugador de espaldas dentro del área, ¿no? Sin margen de maniobra, y con otro jugador viniéndole por delante como Thomas Müller. Lo cierto es que con ese 0-1, lo que había que ver era la reacción del Paris, con ese 1-0, lo que había que ver es la reacción de un Paris Saint-Germain que en la primera parte había dejado para mí un buen nivel, que había sido superior a su rival, y al que le tocaba, reaccionar después de haber encajado el 1-0, pero no ha sido así. El Bayern, la verdad es que ha controlado muy bien, no ha tenido demasiados problemas, pero el único que ha tirado del carro, el único que de verdad ha intentado hacer algo diferente, ha sido un Sergio Ramos, que ha sido el mejor futbolista del Paris Saint-Germain en toda la eliminatoria, y esto creo que habla muy mal, de todos los jugadores, ¿no? De todos los jugadores del conjunto francés, de Mbappé, de Messi, de Verratti, de todos los jugadores que queramos decir, porque obviamente él no está llamado en este momento de su carrera, en mi opinión, a marcar tanto la diferencia o a tener que ser tan importante en una eliminatoria, y al final, como os digo, ha sido el mejor de su equipo en la eliminatoria. Él, con dos acciones a balón parado, con dos remates de cabeza, ha metido algo de miedo en el cuerpo a un Bayern que se estaba defendiendo muy cómodo, y que al final ha terminado marcando el 2-0 en una contra que ha transformado Serge Gnabry. Una clasificación muy importante para mí, para que el proyecto de Julian Nagelsmann tenga continuidad en Múnich. Una derrota que vuelve a señalar, que vuelve a dejar claramente la idea de que el Paris Saint-Germain no progresa, que el Paris Saint-Germain vuelve a caer con los mismos errores, que vuelve a dejar una imagen muy pobre, un equipo que en esta ocasión ni siquiera ha podido demostrar la pegada que se le presupone por la grandísima calidad que tienen sus delanteros. El Paris Saint-Germain ha sido inferior tanto en las áreas como en el juego frente a este Bayern, que se clasifica a los cuartos de final y que ya acompaña al Milan, también al Benfica y a un Chelsea, que fue capaz ayer de remontar en un partido que también tenéis analizado y repasado aquí en el canal. Gracias por verlo, espero vuestra opinión como siempre en comentarios, ahí os leo, debatimos y también os respondo. Gracias por verlo, nos vemos.